Entonces, para ir recordando, vamos a ver el tema de infecciones. He tratado de hacerlo corto, este es súper largo, pero al menos las bacterias que más vamos a ver ahora que ustedes van a hacer la lectura de antibiogramas. Ustedes tienen que diferenciar cuándo es sobre todo un gram negativo, un gram positivo, un bacilo gram negativo no fermentador, al menos, no es que lean tanto el bacilo gram negativo no fermentador, pero al menos gram negativos enterobacterias, que son las principales, ahí va E. coli, Escherichia coli en cabeza, y en el caso de gram positivos tenemos los Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus. Entonces esos van a ver ustedes en el antibiograma, ¿ya? Entonces, para ir recordando ya anaerobios, ¿no? El Clostridium, por ejemplo, es un anaerobio, ¿no? Entonces vamos a ver anaerobios tanto en los positivos como en los negativos. Entonces, acá más o menos hay un cuadro de los principales agentes gram positivos, gram negativos, si son anaerobios, o en el caso no lo son anaerobios. Y acá en gram positivos tenemos una división, los cocos, los anaerobios, y dentro de los cocos, acá vemos ¿qué significa SAMR y SAMS? SAMS significa Staphylococcus aureus, meticilino sensible, y el MARSA que está acá, el SARS, el resistente, ¿no? Entonces acá el Staphylococcus coagulasa negativo, que también está aquí. Entonces vemos aquí. Entonces acá se ve la sensibilidad, eso también lo vamos a ver después. La sensibilidad, ustedes en el antibiograma lo que van a ver es la oxacilina, en el caso de Staphylococcus, ¿no? Oxacilina, van a ver, porque si es resistente a oxacilina, también va a estar ahí penicilina. Si es resistente a esas dos, ya es un meticilino resistente en el antibiograma. Entonces, ¿qué fármaco yo voy a dar? Al MARSA, ¿cuál fármaco damos? Damos un glucopéptido. Vancomicina, ¿no? Entonces, vancomicina es el glucopéptido que nosotros vamos a tener que elegir. ¿Tenemos otras opciones terapéuticas? Sí, tenemos de repente clindamicina, depende del antibiograma, viendo el antibiograma. Aminoglicosidos, tenemos ahí artetamicina, las estreptograminas que también vamos a ver, doxiciclina, rifampicina, nitrofuratoína también está, sulfametosazol, trimetoprim. Entonces, recordar también las familias, eso es importante, sobre todo en gram negativos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, eso es uno. Vemos a Enterococcus, los Enterococcus, tenemos el Faecium, el Ficalis. En realidad, estos Enterococcus hemos tenido problemáticas y a nivel mundial también hay cierta alza en cuanto a los mecanismos de resistencia, sobre todo que son resistentes a vancomicina. Si son resistentes a vancomicina, ¿ya que nos queda? ¿Qué se trataría? ¿Con qué se trataría? ¿Qué otra opción? Ahí viene la opción de una oxazolidona. ¿Conocen esa familia? El inesolit. No sé si han escuchado hablar del inesolit. Puede ser también un lipopéptido como daptomicina, pero tendríamos que verlo en el antibiograma para poder verlo. Lamentablemente no tenemos daptomicina ni inesolit en nuestro petitorio nacional y por ende no lo tenemos. El paciente tiene la gran mayoría que comprar, ¿no? Entonces ahí es donde va la problemática. ¿Y por qué creen que se da la resistencia? Por el uso indiscriminado de antibióticos. A muchos virus, nos pasó en la pandemia COVID, se dio antimicrobianos de espectro extendido, hasta espectro extendido se ha llegado en casas domiciliarias, mero banco colocando en domicilio, ¿no? Hemos tenido esos casos. Crítica constructiva, porque todos hemos aprendido cuando hemos tenido la pandemia COVID, el paciente fallecía y nosotros no teníamos, pues, ¿no? Había de repente por ahí una sobreinfección bacteriana y clínicamente los marcadores nos ayudaban, la clínica y todo, para poder ajustar bien los antimicrobianos, porque el antimicrobiano no hacía algún efecto contra el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, se ha aumentado el uso indiscriminado. Uno, cefalosporinas. ¿Quién cefalosporinas han colocado? Ceftriaxona. ¿Qué macrólido se ha dado? Acitromicina. Entonces, y mero y banco que se dio hasta domicilio, ¿no? Entonces, hay un alza de resistencia a estos agentes antibióticos, ¿no? Entonces, la idea ¿qué es? No darlo por perdido, ¿no? Recuperar todo lo que de repente
caso, por ejemplo, de las infecciones urinarias. La farmacia, la botica, el amigo, el vecino le dice, toma ciprofloxacino, toma esos los compuestos, Urbafor, hay varios compuestos que tienen norfloxacino y fenazopirina. Una nomás ya está bien. ¿Y qué? Comienza esa Escherichia coli a hacer mecanismo de resistencia a quinolonas. Entonces, ustedes van a ver en los antibiogramas, donde vean Escherichia coli, van a ver la gran, en realidad, porcentaje de resistencia a quinolonas. Cuando es resistente a una quinolona desde primera generación a última, ya es resistente a todas. Por más que en el antibiograma le salga resistente a cipro y sensible al levo, es resistente a todas las quinolonas, partiendo del ácido nalidíxico. Entonces, hemos perdido a quinolonas, en realidad, en infecciones urinarias. Van a verlo, ustedes van a verlo en el antibiograma, ¿ya? Entonces, si tengo tiempo, en la última clase le voy a poner, si puedo hacer un taller de antibiograma, lo voy a hacer, ¿ya? Pero si tengo tiempo, voy a tratar en realidad, o si no, ya ustedes con sus docentes de práctica vean los antibiogramas que ponen, ¿ya? Entonces, me fui para el otro lado. Streptococcus. Streptococcus es otro gran positivo. Orofaringe, ¿no? La faringitis, amigdalitis, neumonías. Streptococcus neumoniae es principal en neumonías. También en meningoencefalitis bacteriana. Una de las causas etiológicas es también Streptococcus neumoniae, ¿ya? Vamos a ver acá los anaerobios, Clostridium. El uso indiscriminado, ¿no? Sobre todo se ha visto en clindamicina, el uso indiscriminado o prolongado de antimicrobianos. No le doy solo 10 días, le doy a ver 7 días más, por si acaso 7 días más, y el paciente comienza con un cuadro diarreico. ¿Qué pueden pensar? Clostridium difficile. Entonces, es ahí donde también va este anaerobio que hay que pensarlo sin pasar. ¿No? También tenemos ahora la mitad acá, tenemos a gran negativos y vemos acá los cocos cocobacilos. Entonces vemos acá en este caso a Neisseria meningitidis, es una de las causas también de MEC bacteriana, la famosa Neisseria, el meningococo, no sé si han escuchado, el meningococo es la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, en realidad, tanto en neumonía como MEC bacteriana. Entonces, las tres principales causas de MEC bacteriana, Streptococcus pneumoniae, ¿no? El otro es Neisseria meningitidis y el otro es Haemophilus influenza. Entonces, esa era una de las preguntas también que siempre hacemos en práctica, ¿no? Moraxella también, ¿no? Y luego tenemos los bacilos. ¿Qué bacilo principal tenemos? A la Escherichia coli, ¿no? Escherichia coli siempre a la cabeza, Klebsiella, tenemos ahí a Proteus, Enterobacter, las AMCES, ¿no? Aeromonas, Morganella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter y Serratia, ¿no? Las famosas AMCES también están ahí. Luego tenemos, y hay mecanismos de resistencia, beta-lactamasa de espectro extendido y carbapenemasas. Ahí van estos mecanismos de resistencia. Legionella, que es una atípica, y en anaerobios tenemos a los bacteroides, ¿no? En realidad es un resumen, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son las principales? Porque hay más bacterias, ¿no? Entonces, al menos las principales. Entonces, dentro de los gérmenes gram positivos vamos a estar ahí los Staphylococcus, los Streptococcus, Enterococcus, ¿no? Y ahí vemos al principal, bueno, agente que ustedes van a ver. ¿En qué se diferencia Staphylococcus de Streptococcus? Staphylococcus es catalasa positivo y Streptococcus catalasa negativo, eso lo han visto en microbiología. Luego ven coagulasas positivos, vemos quién es coagulasa positivo, Staphylococcus aureus, ¿no? Y los coagulasas negativas, que generalmente son las colonizantes, las contaminantes, que están ahí con los biofilms, a veces en neonatología también vemos algún grupo, vemos los Staphylococcus epidermidis y saprophyticus, ¿no? Entonces, esos se dividen ahí los principales, y los Streptococcus, que vemos Streptococcus pyogenes, grupo A, Agalactiae, vemos el Enterococcus y también el Viridians y el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, ¿ya? Entonces vemos todas estas bacterias, eso siempre acuérdense porque el antibiograma va a variar
los fármacos, eso tienen que acordarse, ¿ya? Varían los fármacos según un kilogramo. Luego tenemos los bacilos gram positivos. ¿Qué bacilo gram positivo ustedes pueden pensar? O de repente viene un paciente de repente inmunosuprimido, VIH, de repente u otro tipo de inmunosupresión, y viene con una MEC. Muy bien, listeria. Entonces, ven que listeria es un bacilo gram positivo. ¿Cuál es el tratamiento para listeria? ¿Se acuerdan más o menos? Ampicilina, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Yo ya tengo que agregar en mi RP ampicilina, ¿ya? Entonces, esa es la idea en cuanto a este bacilo. Entonces, producen esporas también estos bacilos, ¿no? El que produce espora es Bacillus y Clostridium, ¿ya? Clostridium y Bacillus producen esporas, pero los que no producen es Listeria y Corynebacterium. Corynebacterium es en realidad una bacteria gram positiva, en realidad que está como un diferencial. Por ejemplo, tenemos en el caso de las mastitis crónicas, al consultorio estaban llegando muchos casos de mastitis crónicas. Entonces se hace la biopsia y a veces es insuficiente, solo coloca mastitis crónica granulomatosa. No todo granulomatoso es tuberculosis, ¿ya? Hay diferenciales. Y una de sus diferenciales de Mycobacterium tuberculoso o no tuberculosis es Corynebacterium. Ha habido casos en donde al ser insuficiente, lo ideal es que ustedes al pensar tienen una mastitis crónica, ustedes tienen que solicitar el cultivo para Corynebacterium. Generalmente a veces no lo encuentran aquí en las clínicas, lo mandan a Lima, a ROE, a otros laboratorios y encuentran al Corynebacterium. Entonces, la idea pues es uno de nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces vemos eso. Y también tenemos, por ejemplo, la parte de las filamentosas, tenemos anocardia y actinomyces. Nocardia, he visto en residencia un caso de acceso por nocardia, ¿ya? Un acceso cerebral por nocardia. ¿Qué? En un paciente inmunosuprimido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para nocardia? Sulfamethoxazol, trimethoprim, al igual que el tratamiento para toxoplasma gordi. Entonces, muchas veces puede haber pasado de que nosotros ponemos como causa principal a toxoplasma gondii, damos sulfamethoxazol trimethoprim porque no esperamos a veces que el neurocirujano biopsie, porque sería lo ideal biopsiar para tener el diagnóstico definitivo. Pero se ha visto en los estudios post-mortem en la época, en el inicio de la pandemia del SIDA, de que la gran mayoría de pacientes en el post-mortem fallecían por toxoplasmosis, en realidad cerebral, ¿no? Y otros diagnósticos nocardia y demás, ¿no? Pero miren, nocardia es un diagnóstico diferencial en un acceso cerebral de toxoplasmosis cerebral, ¿ya? Entonces, el sulfa puede hacer efecto tanto a toxo como a nocardia, en los casos de repente que no tenemos el diagnóstico definido. Entonces, los gram positivos se diferencian del gram negativo por su pared celular. La pared celular es más gruesa, tiene peptidoglucano y la coloración es distinta, ¿no?, al gram negativo, ¿no? Ustedes lo han visto en microbiología, ustedes sí han explotado microbiología presencial, ¿no? Entonces eso teníamos el déficit con lo que estaban en pandemia COVID, al menos han tenido esa fortaleza, ¿ya? Luego, en el caso de Staphylococcus aureus, cuando yo pienso que es una Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, ¿dónde más está? En piel. Los gram positivos más están en piel. Entonces pienso, ¿no?, de infección de partes blandas, de ahí migra, puede llegar a ser una bacteriemia, ¿no?, en torrente sanguíneo, puede llegar a pulmón, generar una neumonía, ¿no?, puede llegar tenemos las famosas artritis sépticas, ¿no?, que el estafilococo fue, ¿no? En realidad hemos tenido artritis sépticas de rodilla por MRSA, ¿no? Entonces tenemos osteomielitis, tenemos que pensar abscesos, tenemos que pensar en este agente, ¿no? Pero el ingreso es, la gran mayoría, por piel, porque los gram positivos están ahí. Por eso, ¿qué se les pide cuando se hace un procedimiento? La asepsia, antisepsia bien, ¿no? Bien realizada. Cuando ustedes hacen una punción lumbar, hay que limpiar bien el área, la región. ¿Han visto punciones lumbares? Y han visto, los que han tenido la oportunidad, han visto que se limpian muy bien. ¿Por qué? Porque puedo generar que ingrese un staff y generar
generar una MEC bacteriana, de repente no tenía MEC, era para descartar, y ustedes están introduciendo a Staphylococcus ahí, ¿no? Entonces, la idea es esa, búsqueda y ver más o menos qué agente puede estar. Ocasiona el shock séptico, también el síndrome de piel escaldada, intoxicaciones, ¿no? Porque hay una toxina, el Staphylococcus aureus tiene una toxina, ¿no? La toxina Leucocidin patovalentin también tiene esa toxina. Es por eso que cuando se genera esa toxina, por más vancomicina que nosotros coloquemos, no hace el efecto que se requiere. Entonces nosotros ahí ya sabemos nosotros, por los estudios, lo que leemos como infectólogos, que tenemos que agregar otro antimicrobiano que va a esa toxina. En este caso es la clindamicina altas dosis o el sulfamethoxazol altas dosis que también damos. Va contra esa toxina, porque la vancomicina no hace efecto. Eso es algo que nosotros manejamos por especialidad, ¿no? Entonces, esa es la idea. Luego, el Staphylococcus epidermidis, en realidad, generalmente son colonizantes, les gusta estar en los dispositivos. Ustedes tienen que aprender a retirar los dispositivos si ya no los necesitan. La sonda Foley la han colocado por una cirugía, por algo, por la cesárea, y sigue ahí, no, que siga para contabilizar, ¿no? La orina, no. Cuando ustedes no retiran rápidamente las ondas, las bacterias comienzan a crecer y pueden ingresar y generar enfermedades. Entonces, las infecciones asociadas a dispositivos, ¿dónde más lo vemos? En unidades clínicas, ¿no? En UCI. Ahí vamos a ver más infecciones asociadas a estos dispositivos. Entonces, ahí ¿qué podemos encontrar? A un Staphylococcus epidermidis, ¿no? Entonces, la idea siempre, acuérdense, sacar todo el catéter. Si el catéter venoso central está 15 días, ¿sí? Va a continuar con el catéter al otro lado, y así. ¿Por qué? Porque estas infecciones que se pueden dar intrahospitalarias, el mecanismo de resistencia va a ser mayor que el de una de la comunidad. Entonces, la idea es esa. Entonces, cuando ustedes estén rotando, ya, ¿cuándo están las ondas? Ya, ¿y por qué no puede orinar, hace globo vesical? ¿Por qué es la indicación? Si ya tiene globo vesical por alguna causa neurológica, los secuelados neurológicos no controlan, entonces tiene que ser colocado la sonda de todas maneras, ¿ya? El otro es el Saprophyticus, que también vemos como una de las causas después de la E. coli, como parte del tracto urinario en casos no complicados. Y el Streptococcus pneumoniae, en realidad, ya les mencioné, neumonía, MEC bacteriana, otitis, ¿no? Vemos sinusitis también. Streptococcus viridans, que se divide en mutamsinitis, en orofaringe, ¿no? También, recordar que todo lo de orofaringe puede llegar también a endocarditis, abscesos cerebrales, ¿no? Hemos tenido casos de abscesos cerebrales, ¿no? Hemos buscado causas y generalmente el diente, ¿no? Va por ahí, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes vean de dónde fue el foco, ¿no? Dónde inició, a dónde se fue. Generalmente también para llegar tiene que generarse una bacteriemia, ¿no? Para que de esa manera pueda llegar a otros lugares. Tenemos el Piógenes, ¿no? El Piógenes causa faringitis, celulitis, impétigo, también glomerulonefritis, fiebre reumática, también hemos tenido casos, había más cuando no se trataba, ¿no? Había más casos, ¿no? Ya venía el paciente, me acuerdo, ya en realidad con su insuficiencia, ¿no? Cardíaca, ¿no? Lo que ocasionaba esta fiebre reumática, ¿no? Y también viene pues Streptococcus Piógenes, anticuerpos también anti-streptolicina, ¿no? Lo podemos medir así también. Y en el caso de cuando roten en gineco, en pediatría, el Streptococcus agalactiae, la gestante le va a pasar al neonato y puede generar sepsis neonatal por Streptococcus agalactiae o una infección por esta bacteria. Por eso la gestante tiene que ser controlada y tratada, porque si no se trata, al neonato le puede pasar la infección por el agente, ¿no? Y los enterococos, ¿no? Como les había mencionado, el enterococcus, ¿dónde está más? En el colon, en la área intestinal. Entonces, en realidad se ha visto la alza de resistencia, sobre todo en las nosocomiales. Tuvimos un paciente así, una paciente, varios, este año ha habido 3 con enterococcus
Fecalis resistente a vancomicina, que hemos tenido que buscar al Inesolid que compren o ver la manera de que se pueda el hospital hacer la compra especial, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Por el alto costo del antimicrobiano. En bacilos gram positivos a Clostridium, ya les he mencionado, sobre todo al difficile, al tetetani, el perfringens, ¿no? Y por el uso de antibióticos indiscriminados, por inhibidores de bombas de protones también persistente, ¿no? Que se da. Recordar que el omeprazol no se puede dar mucho tiempo, no solo por las causas de que también puede dar infección por Clostridium, sino por otras. ¿Han llevado gastro ya? Entonces los gastro dicen, no hay que dar mucho omeprazol, ¿no? La RAMI también, ¿cierto? Tratar, ir retirando, ¿no? Retirando. Entonces en nuestro caso también podría ser por Clostridium, inhibidores de bomba de protones, hospitalización reciente, viendo que ustedes también cuando hacen una historia, tiene que ver si el paciente recientemente ha sido hospitalizado o dado de alta, porque si nuevamente cursa con fiebre o el foco donde se esté haciendo el cuadro respiratorio, urinario y demás, ya ustedes no van a pensar que es de una comunidad, ¿verdad? Tienen que pensar que es una intrahospitalaria. Eso tienen siempre que manejar, porque el tratamiento varía. Yo ya no voy a dar ceftriaxona, yo ya tengo que subir de repente a carbapenems, ¿no? Entonces ahí es donde va la parte de la historia clínica que es importante. Tratamiento, vancomicina oral. Al no tener vancomicina oral, ¿qué damos? ¿Qué alternativa damos para el Clostridium? Metronidazol. Entonces vemos eso, ¿no? Luego tenemos al bacilo anthracis, que genera úlceras con escara negra. En este caso nosotros tendríamos que ver dónde se han visto casos, ¿no? En realidad por bacillus, ¿no? Sobre todo en el mapa, lo último que vi en el norte del país, también cuando fui una vez por ahí, un paciente también salió positivo. El ganado generalmente son los que al paciente porque cuida al ganado y no lleva por la parte veterinaria, no coloca, cuando tiene enfermedades le puede pasar al humano, ¿no? Y desarrolla estas úlceras, ¿no? Entonces, los principales, el corinobacterium que les había mencionado, también difteria que puede dar faringitis, miocarditis, arritmias, y la listeria monocitógenes que también puede dar como causa también sepsis neonatal. También listeria está dentro de una de las principales causas de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque el neonato es un inmunosuprimido también. El neonato es un inmunosuprimido, entonces tenemos que pensar también en el caso de listeria. Y ustedes van a ver que en sepsis el inicio, ¿cuál es? Ampicilina, gentamicina. Entonces, si dice sepsis neonatal, ustedes cuando roten por pediatría van a ver ampicilina y gentamicina. Entonces, ampi ya me va a cubrir al listeria, ¿no? Entonces vemos eso y la parte de la gran carga ahorita que tenemos a nivel internacional, nacional y acá en los hospitales de acá de Huancayo, sobre todo, en donde tenemos pues la idea de los hospitales es de que haya menos estancia hospitalaria. ¿Y cómo se logra que la reducción de estancia hospitalaria? Que nosotros demos un buen antibiótico o antimicrobiano en un tiempo que es el necesario y el que va dirigido a la bacteria que ustedes están pensando. No voy a poner, viene por una infección de repente de la comunidad de piel y está generando una celulitis y de frente yo voy a colocar meropenem vancomicina, ¿no? Entonces la idea es de que ustedes coloquen el indicado. Sería oxacilina el indicado aquí, ya si va en desmejoría clínica, podría pensar en una Staphylococcus aureus, un MARSA, medicilino resistente de la comunidad, porque también hay resistencia en la comunidad. Y eso se basa, ahorita les voy a mencionar el One Health, que no solo antimicrobianos nosotros utilizamos, los antimicrobianos se utilizan en los animales, lo que comemos, ¿no? Los pollos le dan un derivado de una polimixina y ya un derivado de la polistina, entonces puede generar mecanismos de resistencia. A los vegetales también, entonces todo es una cadena que hace de que ya la bacteria de la comunidad
inmunidad ya sea resistente y el uso indiscriminado de antimicrobianos, ¿no? Entonces la idea es siempre fomentar políticas de salud y pese a eso, a nivel nacional se ha establecido lo que es el PROA, el Programa de Optimización de Antimicrobianos, y el COAM, que es el Comité de Optimización de Antimicrobianos, que ahora seguro cuando rote van a ver que nosotros tenemos una receta especial de autorización de antimicrobianos restringidos. ¿Qué antimicrobiano restringido estamos en realidad nosotros viendo? Carbapenems, glucopéptido como vancomicina, colistina, inhibidores de beta-lactamasa estábamos viendo, pero ahora por la gran demanda se le está permitiendo a otros, de repente, colegas, cirujanos y demás, que utilicen piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam, pero en realidad también vigilando de cierta forma, porque puede generar también más mecanismos de resistencia si no es el tratamiento antibiótico adecuado. Entonces ustedes van a ver todos los hospitales lo que están rotando, el Carmen, el Carrión y el Prialel tiene esa receta. Entonces ustedes van a ver esa receta de uso restringido de antimicrobianos sí o sí, ¿ya? Entonces ahí van a ver toda esa parte. Entonces la idea es bajar la resistencia de antimicrobianos. ¿Qué es lo que se ha visto? La gran resistencia de coli, y no solo estamos en beta-lactamasas de espectro extendido, sino que ya llegamos a carbapenemasas, en muchos casos, por el uso indiscriminado también de carbapenems. Nosotros tenemos unos días, ¿no? Por ejemplo, para una infección urinaria, los últimos estudios nos dicen de 5 a 7 días. No, ya le doy 14 días por si acaso. Entonces, no, prolongo la estancia hospitalaria, ese es uno. Genero más reacciones adversas. Puedo generar, el fármaco en realidad tiene varias reacciones adversas. Puedo generar una diarrea, ¿no? El lepoclostridium, ¿no? Estando en el hospital se puede sobreinfectar de otra intrahospitalaria y peor. Entonces la idea son los esquemas, en realidad estamos utilizando en ITU de 5 a 7, ¿no? Más o menos, en neumonías también, parecido. En bacteremias hay estudios de 10 días en comparación a 14, pero nosotros vamos evaluando la parte clínica del paciente. Vamos evaluando, ya, me quedan 10 o aumento 4 días más a 14. Entonces nosotros vamos viendo de acuerdo al paciente que tenemos y así bajamos pues todo esto en realidad de resistencia que a nivel internacional en realidad ha habido un aumento, ¿no? Entonces tenemos las enterobacterias, los bacilos gram negativos no fermentadores, y vemos en realidad aquí cuál es la diferencia. El que tiene dos membranas, una membrana externa, una interna, ¿no? En el caso de los gram negativos, tiene en realidad un polisacárido, hidrófilo antígeno y un doble hidrófilo de lípido A. Entonces, este lípido A es responsable de la actividad endotóxica de las bacterias. Esta parte también seguro lo han visto en micro a mayor profundidad, ¿no? Yo prácticamente voy al tema en dónde va, más o menos, cómo tratarlo, vamos a ver en las otras clases, pero al menos una introducción de estas bacterias. La principal familia es las enterobacterias, y la enterobacteria principal es la Escherichia coli. Entonces se ha visto que a nivel internacional la que más sale es la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque ¿en dónde encontramos estas bacterias? En los cultivos, ¿verdad? Si ustedes no cultivan, no encontramos bacterias. A veces les da un poco de, por decirlo, pereza, flojera, estar de papeleros, ¿no? Porque en realidad en emergencia estamos haciendo las órdenes de cultivos, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque sin esos cultivos no sé qué agente etiológico es y qué mecanismo de resistencia tiene. Estoy ciega o ciego en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros nos guiamos de un mapa microbiológico. Cada hospital tiene un mapa microbiológico. Entonces, por ejemplo, en hospitales donde no tienen pues un buen sistema en realidad, de repente, un microbiólogo experto, ¿no? Un microbiólogo bueno es uno, las máquinas, ¿no? De repente los antibiogramas automatizados, esos que ya se imprime y te dice abajo beta-lactamasa de espectro extendido, ya no tienes que ver si es beta, ¿no? O Marsa, abajo te colocan, es un estafilococcus marsa, ¿no? Ese es el automatizado.
y generalmente los otros que colocan en lapicero o escrito, ¿no? Entonces hay hospitales que todavía tienen deficiencia. Y si yo no tengo un buen mapa, yo no voy a saber qué bacteria hay en UCI, qué bacteria hay en medicina interna, qué bacteria hay en quirúrgicas, qué bacteria hay en gineco, en pediatría. Por ejemplo, experiencia, en el Carmen cuando laboraba, faltaba fortalecer la parte del mapa microbiológico. Entonces siempre hemos estado detrás para que se dé un sistema automatizado. Y lo último que tenemos, por ejemplo, nosotros en Carrión tenemos los sistemas, el sistema molecular, el panel Filan-Rai. Son pruebas moleculares que identifican rápidamente a la bacteria, las bacterias que tienen el panel, las principales, con el principal mecanismo de resistencia de estas bacterias. ¿Y en cuánto tiempo salen? 2 horas. No voy a esperar un cultivo a veces de 3, 5 días, 7 días, a veces no sale. Esas técnicas nos ayudan bastante. A nivel internacional utilizan esas técnicas en la gran mayoría por el presupuesto que tienen, pero otros hospitales no lo tienen. Entonces yo misma me acuerdo a neonatología y la pediatra se acercaba y me decía, ¿para qué vamos a hemocultivar, doctora? Si todo sale negativo, 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 ¿para qué yo voy a hemocultivar? Y va a llegar el momento en que ustedes van a sentir eso, que en algún cultivo ustedes, ya encontré purulentos y acá me va a salir unas pseudomonas, acá me va a salir algo en realidad que quiero encontrar y no le sale nada, negativo les sale. Entonces no siempre en todos los cultivos va a salir el agente biológico y el mecanismo de resistencia. En realidad a veces tenemos que seguir cultivando, ¿no? Entonces nos dicen en realidad los estudios de que nosotros no nos conformemos con 2 hemocultivos, un set de 2 hemocultivos, sino que nuestra sensibilidad del hemocultivo va a ir aumentando mientras yo más sets pida. A las 24 horas o dentro de la primera hora cuando es sepsis, ustedes van a tener que solicitar un set de hemocultivos de 2. Alrededor de 40% puede salirte positivo. Le aumento otros sets, 60%. Otros sets más de hemocultivo serían 6 frasquitos de hemocultivo al final, cada 24 horas, hasta el 80% para encontrar al agente biológico. Entonces, asiste con antimicrobianos, porque ustedes van a iniciar el antimicrobiano, no van a esperar 7 días a que ese paciente séptico va a fallecer. Entonces, de todas maneras, ustedes ya van viendo, es en pieles, estoy pensando, ya, carbapenem, sí, está en hospitalización, carbapenem, si no, ver de repente ceftriaxona o algo, yo ya voy viendo de acuerdo a la infección que tenga o el punto de partida que tenga ese paciente. Entonces, nosotros, en realidad, ese mapa tenemos que fortalecerlo, y ahí es donde siempre les pido a ustedes, cuando ustedes sean externos, internos, si el emergenciólogo, el médico internista se olvidó, puso sepsis y se olvidó pues de colocar, ustedes ya van a recordar, doctor, faltan los hemocultivos, doctora, faltan los hemocultivos, el urocultivo, el coprocultivo, falta el cultivo de aspirado traqueal, falta. Entonces ustedes ya están dando ese chance para nosotros, para que ya cuando nosotros vayamos a hacer la interconsulta, coloquemos ya, este paciente ya tiene procesándose el cultivo y voy a tener una bacteria, no piense que va a ser al 100% porque la sensibilidad varía, pero la puedo obtener. Entonces esa es la idea, no se olviden que los cultivos para nosotros son importantes, ¿ya? Entonces tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido, las FLE, fenotípicamente la principal, la que más vemos, es la CTX, la TEN, la SHB, que son en realidad siglas de los descubridores, ¿ya? Son la parte fenotípica. Vemos que pues las FLE, por ejemplo en Estados Unidos 12%, ahora pues ha habido un aumento con el COVID, 27 al 38 en Asia, América Latina, ¿no? Y la idea es que estamos encontrando BLES ya de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están con una faringitis, la farmacia le colocó su dosis de ceftriaxona y ya estoy con beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Entonces la ceftriaxona es uno de los fármacos que más beta-lactamasa de espectro extendido van a producir en estos agentes etiológicos, ¿no? De que van a ver en el antibiograma que la gran mayoría es resistente a quinolonas, lo van a ver. Le toman fotitos, si quieren, siempre tomen fotitos a cualquier antibiograma
y siempre practiquen para que de esa manera se les haga más fácil. Entonces vemos también las carbapenemasas. Las carbapenemasas también han sido un problema en realidad, porque acá ya yo tengo que escalar a un tratamiento antibiótico un poco más fuerte. Ahí tenemos las polimixinas. ¿Qué polimixina conocen? ¿Se acuerdan? Colistina, ¿no? Entonces colistina, no sé si habrán escuchado, colistina es uno de los fármacos que ya yo tengo que dar porque ya es resistente a carbapenem, porque no tengo otra opción. Tenemos que retroceder a fármacos de los 70, de los 80, para de esa manera poder tratar, no tenemos tratamiento. Entonces, uno de los tratamientos, por ejemplo, en estos casos, ceftobiprole, que es en realidad que se da, internacionalmente, lo tienen a la mano, ¿no? En otros casos que hay mecanismos de resistencia, el que se da, por ejemplo, bastante en Colombia, en otros mecanismos, el Tacirima, Avibactam, Astrionam, ¿no? Recurrir a esos fármacos, en realidad, hasta lo que debemos tener que ser el cefepime. El cefepime, ¿qué es cefalosporina? ¿De qué generación? ¿Se acuerdan? Cuarta, ¿no? Entonces, muy bien. Cuarta generación. No lo tenemos. En los hospitales, en los 3, no tenemos cefepime. Entonces, vemos que estamos escasos en realidad de varios antimicrobianos. ¿Han escuchado de las KPC? Las KPC carbapenemasas no es un problema en realidad. Las NDM, la OXA 48 que nosotros en realidad vemos y tratamos como infectólogos, ¿no? Ya por la parte de nuestra especialidad vemos estos casos. Hemos tenido brotes años anteriores en que todos los infectólogos nos hemos tenido que reunir y establecer un esquema para esa bacteria. Generalmente no fue de una, me acuerdo, Acinetobacter baumannii extremadamente resistente, y teníamos que hacer un consejo entre todos los infectólogos con toda la búsqueda que habíamos hecho y llegar a un esquema, porque ni colistina teníamos. Entonces, recién en el Petitorio Nacional ha ingresado colistina. Entonces ya el hospital puede adquirir colistina de acuerdo al Petitorio Nacional. Si en el Petitorio Nacional no está el fármaco, no te lo dan en realidad, porque es a nivel nacional establecido, ¿no? Entonces vemos todas estas, en realidad, en este caso, EPCs, enterobacterias productoras de carbapenemasa, una gran problemática, colistin, polimixin B. De repente ver ahí nosotros nos agarramos un poco de los aminoglicósidos, ¿no? Gentamicina, micacina, pero la gran mayoría de los antibiogramas que salían eran resistentes a ambas o intermedias. Pero al no tener otra alternativa, no teníamos colistina, teníamos que dar un grupo ahí, metíamos carbapenem, sampisulbactam, altas dosis más un aminoglicósido y tratar, porque no había medios económicos, no estaba en el Petitorio Nacional y no había medios económicos del familiar, del paciente, poder comprar. Van a haber casos así y es donde ustedes van a tener que ver las alternativas. Entonces acá vamos a los bacilos gram negativos no fermentadores que les estaba hablando. ¿En dónde encontramos más estas bacterias? Unidad de cuidados intensivos, donde están llenos de dispositivos, con ventilador, con todas sus zonas, con su catéter, tienen múltiples dispositivos en realidad. Y vemos ahí pues a pseudomonas, a aeruginosa, vemos a Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia. Vemos todos estos bacilos gram negativos no fermentadores y que tienen múltiples mecanismos de resistencia. Son resistentes a cefalosporinas, a carbapenems, a quinolonas, a aminoglicósidos, a colistin. Entonces nosotros los agrupamos, los colocamos como multidrogo resistente, extremadamente resistente y PAM resistente. Así como en tuberculosis, parecido, ¿no? Entonces tenemos esas clasificaciones. Ustedes de repente, bueno, por ahí algunos se animan en la parte de infecto, medicina interna, tiene que más o menos también manejar las bacterias y los antimicrobianos, ¿no? Vemos los dos, Pseudomonas Acinetobacter. Vemos que más se ve en hospitalización, mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor costo para el hospital. Entonces en realidad la idea es la reducción del costo hospitalario. Ahorita que estamos en realidad en crisis a nivel nacional en todos los hospitales, en realidad no hay ni fármacos, entonces tenemos que en realidad hacer una reducción
interrupción de estancia hospitalaria cuando realmente la amerita. No hay que dejarlo por si acaso, porque hay pacientes que dicen un día más, para 2 días más, para que se vaya mejor. No, señora, se va a ir peor porque va a adquirir una infección intrahospitalaria. Y más días en hospitalizada o una bacteria, y no va a ser una bacteria simple, va a ser una bacteria con múltiples mecanismos de resistencia. Eso es lo que ustedes tienen que decirle al familiar, al paciente, porque ellos creen que mientras más están en el hospital, mejor es para ellos, ¿no? Entonces eso no es nuestra realidad. ¿Ya? Entonces vemos pseudomonas, tiene pues múltiples factores de virulencia, toxinas, enzimas proteolíticas, en realidad se ve bastante resistencia. Acá, por ejemplo, bueno, les he colocado, no es que les voy a tomar esto, pero los he colocado para que sepan. Nosotros vemos en dónde da, en realidad, ¿no? Si es en la adenovirasa, las fluoroquinolonas, en el caso de las metilaciones, los aminoglicósidos, los betalactámicos, en el caso de enzimas, inactivación de enzimas, y vemos varios mecanismos de resistencia que esta bacteria genera. Así como el VIH u otros virus, el SARS-CoV-2, todos quieren estar en el huésped. Entonces quieren estar ahí. Entonces, ¿qué van a desarrollar? Múltiples mecanismos de resistencia. ¿Cuándo aprovechan esos mecanismos de resistencia? Cuando el paciente no me toma bien el tratamiento, un día nomás me tomo y el tratamiento por 5 días. Cuando de repente es un virus y tratan con antimicrobianos, no es necesario el antimicrobiano, muchos días, ¿no? Y el antibiótico fue una bombaza para una bacteria simple, ¿no? Entonces la idea es dar en el medicamento adecuado. Y ustedes van a tratar infecciones urinarias, cuando salgan y bien salgan, se van a su serum, entonces van a tratar infecciones urinarias, neumonías, ¿no? Van a tratar todas estas infecciones. Y no pues van a necesitar un antibiótico si es de la comunidad, a menos que tenga factores de riesgo para que ustedes piensen en que tenga mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces, este Acinetobacter, en realidad la estancia aumenta, tiene también múltiples mecanismos de resistencia muy parecidos a las pseudomonas, ¿no? Y es una problemática a nivel mundial porque no tenemos tratamiento a veces para tratar. Por ejemplo, en nuestra territorio nacional dice que está la colistina, pero nosotros, por ejemplo, al no haber dinero en el hospital ahorita Carrión, no tenemos colistina en el momento, ¿no? Pero deberíamos tenerlo, porque ahorita aparece por ahí un Acinetobacter baumannii extremadamente resistente, y por ahí tengo que tratar, colistina debería estar dentro del tratamiento y no lo tenemos. Esa es la crisis pues, en la que estamos actualmente, ¿no? Entonces, esto es de lo que le estaba hablando, del cefidioxol, que en realidad a nivel internacional es el tratamiento para este Acinetobacter MDR, y las herramientas terapéuticas que nosotros tenemos que coger de acuerdo a la sensibilidad del antivirograma. Yo me tengo que guiar de esa sensibilidad para poder establecer un buen esquema. Luego tenemos los gérmenes anaerobios. Vemos acá la parte, generalmente ellos donde más están, pues están en la parte también de piel, también están en membranas mucosas, ¿no? Vemos que no, pues, en cuanto a la diferencia, las aeróbicas no requieren oxígeno, los medios de cultivo son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema con Clostridium, ¿no? Por los medios de cultivo son anaerobios. Recordar que hay cultivos, los medios de cultivos aerobios y los medios de cultivos anaerobios. Entonces, no siempre el hospital tiene los anaerobios. Tenemos que solicitarlo, el servicio de microbiología solicitar. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido pacientes que han sido por accesos que han tenido en realidad intraabdominales en área de cirugía. Hemos dado carbapenems largas, prolongados, un mes a más, y han comenzado a desarrollar diarrea. Nosotros tenemos el panel molecular Phelan-Wright, se ha hecho el panel molecular Phelan-Wright en heces y salió Clostridium difficile. Entonces ahí es donde nosotros al toque ya sabemos qué bacteria es y damos el tratamiento oportuno en este paciente y dirigido. Ya no va a recibir 3, solo va a recibir 1, ¿no? Eso tienen que pensar ustedes bastante. ¿No es mejor que reciba 3 antimicrobianos? No. Si no lo necesita, de repente solo pienso en gram negativos o algunos gram positivos que no sean MARSA, puedo en realidad colocar solo un antimicrobiano. O en el caso 2, pero he visto las combinaciones, me acuerdo en Gineco 3, ahí he visto ceftriaxona, más ciprofloxacino, más amicacina u otro por ahí, he visto ahí unas
combinaciones de 2 cefaloporinas también medias raras. Y al final, pues, y yo les pregunto, ¿qué más quieres cubrir? Si ya estás con estas ceftacidinas, ceftriaxona, ¿qué más quieres cubrir? A mí, en el immunoglucósido, ¿qué te va a cubrir? ¿Qué no cubre el otro? Y necesariamente, ¿por qué? Porque los antimicrobianos son nefrotóxicos, algunos son hepatotóxicos, entonces van a generar mayor toxicidad al huésped, y peor que está séptico, van a generar peores, entonces por eso ustedes deben aprender a dar el indicado. No van a dar por montón pensando que voy a cubrir todo y ya es mejor para el paciente. No siempre es así, ¿ya? Entonces piensen siempre así, en el dirigido, de acuerdo a la localización. En bacilos gram positivos no formadores de espora tenemos Actinomyces, Propinobacterium, en los del acné, de repente en dermatología van a ver esa parte, ¿no? En el acné, también el Bifidobacterium en tractos intestinales, ¿no? Vemos también el lactobacillus. El lactobacillus de por sí pertenece a una parte de los, no sé si han visto los probióticos, que fortalecen la flora intestinal. Pero ha habido casos en donde pues a veces se ha visto algún acceso por ahí, pero son casos no muy en realidad frecuentes porque lo utilizamos como parte de la microbiota intestinal. No ha habido tiempo, no va a haber tiempo para dictar microbiota, pero microbiota también es importante. Hay múltiples enfermedades, no solo infecciosas, diabetes, obesidad, hay varias que no son infecciosas, que tienen mucha relación con la microbiota intestinal sobre todo. Entonces tienen que fortalecer y siempre estar fortaleciendo al paciente la microbiota intestinal, es algo también importante. Streptococcus que vemos en cavidad oral, respiratoria, genital. El gran negativo anaerobios, el bacteroides, el fusobacterium, que también podemos ver en abscesos, en infecciones intraabdominales. El campylobacter, en esas, el campylobacter más, bueno, puede dar heces con rasgos de sangre un poco, pero el que más me da es shigellosis, ¿no? Shigella me da más esa diarrea disentérica, ¿no? Entonces vemos eso en cuanto a algunos, aquí en este caso campylobacter, Provetella, Veillonella, que también son parte en el caso de accesos que pueden presentarse. Entonces, a nivel internacional, hay un término que se llama los patógenos escape, los patógenos escape. Entonces, son bacterias que tratan en lo posible de evadir los mecanismos del antimicrobiano, ¿no? Entonces, estos están en el Enterococcus faecium, es difícil en realidad el Staphylococcus aureus, el Clostridio, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, aeruginosa, y en el caso de las enterobacterias principalmente Escherichia coli, ¿no? Entonces, esto vamos a ver en las clases posteriores, la neumonía, los gérmenes, donde más vamos a ver, ¿no? En neumonía ya le dije Streptococcus pneumoniae, ¿no? Haemophilus, ¿no? Gérmenes en itu, E. coli de la cabeza. En el caso del tracto abdominal, por ejemplo, en el caso de hilo distal y colon, enterobacterias, Streptococcus, Enterococcus anaerobius. Entonces, el cirujano, si hace en realidad en cavidad abdominal alguna hilostomía, por ahí una peritonitis, ¿no? Tengo que cubrir estos gérmenes, ¿no? Generalmente ustedes habrán visto ceftriaxona, metronidazol. Entonces, en cirugía general, lo que van a ver de repente, me cubre esas bacterias, ¿no? Entonces, yo voy al campo donde es, ¿no? En el caso de piel, Staphylococcus, ¿no? Vemos todos los gram positivos y el tratamiento va dirigido hacia ahí, ¿no? En el caso de neutropénicos, vamos a ver sobre todo en los pacientes neutropenia febril, ¿no? En los oncohematológicos, ¿no? En donde desarrollan cuadros de neutropenia, tratar en lo posible de cubrir enterobacterias, y también se pide que se cubra gram positivos, ¿no? Entonces, básicamente eso, recordar, en realidad es súper amplio, pero es lo que más van a ver en los antibiogramas. Recuerden esa parte, ¿ya? Ahora tengo, creo, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? 10 minutos, hasta 5 y 9, 5 y 10, ¿no? Entonces, avanzo un poquito, ¿ya? Porque me falta antibióticos, generalidades y antibióticos, ¿ya? Entonces, en realidad, avanzo un poquito y eso leen en casa, ¿ya? Van leyendo para la próxima clase verde, ¿ya?
Entonces, como les había dicho, es el tema súper largo, que cansa, han comido, están con sueño, entiendo, pero la idea es tratar en lo posible que en teoría se abarquen estos temas. Son súper largos y nosotros tratamos de aportarlos en lo mayor posible, pero a veces no nos alcanza el tiempo. Van a ver los demás colegas también esto, ¿no? Entonces, en antibióticos lo que yo quiero que sepan y recuerden es farmacocinética y farmacodinamia. Ya, esa es la idea. Farmacocinética, farmacodinamia es lo que quiero que vean ahora, que recuerden, farmacología, farmacocinética y farmacodinamia. ¿Por qué? Porque lo importante para nosotros, como infectólogos, médicos internistas, médicos generales, médicos cirujanos y demás, tienen que elegir el mejor antibiótico para el paciente, de acuerdo al escenario en el que esté este paciente. Es diferente tratar a un inmunosuprimido y a un inmunocompetente, ¿verdad? El inmunosuprimido no va a tener una respuesta postleucocitaria después de yo dar de repente por ahí un bacteriostático. En un inmunosuprimido yo tengo que dar bactericida. No puedo dar bacteriostático, ¿ya? Porque si doy bacteriostático no voy a generar el mayor porcentaje de muerte bacteriana. Entonces ustedes tienen que volver han llevado seguro antimicrobianos en farmacología, pero tienen que volver a recordar para poder dar el mejor antibiótico. Entonces son sustancias, pues son sustancias químicas, naturales, sintéticas, estos en realidad antibióticos, que en realidad pueden ser bacteriostáticos, inhiben la parte de la replicación-reproducción, o bactericidas que generan la muerte bacteriana. Entonces ahí va la diferencia. Luego vamos a ver este PKPD, ¿no? Y en realidad esto lo vamos a ver, va a estar interrelacionado en tres aspectos. Uno con el huésped, uno el agente biológico y el otro es la droga en realidad o el antimicrobiano que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces estos tres son importantes para que ustedes elijan el mejor antimicrobiano. Entonces me voy a huésped. Si, como ya les he mencionado, si es un huésped inmunosuprimido, ¿quién es un inmunosuprimido? Las edades extremas, ¿no? El neonato y el adulto mayor, ¿no? Los dos. No le voy a esperar un bacteriostático, le voy a dar de repente, un bacteriostático, un macrólido, ¿no? Le doy, si está aséptico no le voy a dar, ¿no? O de repente, rifampicina, o otro bacteriostático que va de acuerdo al cotrimoxazol, tiene un efecto también. Entonces no voy a esperar a dar ese fármaco, tengo que dar un bactericida. Y generalmente los bactericidas, ¿cuál es el mayor grupo de bactericidas que tenemos y que está a la mano? Los beta-lactámicos. Entonces es el mayor grupo de bactericida, ¿no? El inmunosuprimido, no solo lo voy a ver el VIH. ¿Qué otro inmunosuprimido tenemos y que han aumentado? Muy bien, unos son los neoplásicos, y otros son diabetes, creo que escuché por ahí, ¿no? Diabetes, muy bien. Los cirróticos, los que tienen enfermedad renal crónica, ya son inmunosuprimidos. Entonces, tienen que pensar que este paciente diabético ya es un inmunosuprimido. Por eso ustedes van a ver en áreas de emergencia que el paciente llega de repente con cetocidosis diabética. ¿Y cuál fue el punto de inicio? Una infección urinaria. Entonces hacen una infección urinaria, hacen debut de diabetes, hacen cetocidosis diabética y hacen una sepsis, punto de partida urinaria. Entonces, rápidamente yo no voy a dar pues un bacteriostático, tengo que dar un bactericida, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver cuál es lo mejor. Ahí van también las comorbilidades. Hay polimorfismos genéticos, ya de por sí, que no todos son estudiados, que tienen inmunosupresión, y se ha tratado en lo posible de ver por qué es la inmunosupresión y no se ha logrado determinar por qué es la inmunosupresión. Se ha despertado diabetes, renal, todo, hasta HTLV, el virus HTLV, el virus linfotrópico humano, que hay también acá en la zona varios pacientes portadores asintomáticos de este virus. No vamos a tener tiempo para tratarlo, pero en práctica de repente por ahí ven una paraparesia espástica tropical por el virus HTLV, también inmunosuprime.
Entonces, vemos varios factores. Ahora nos vamos al antimicrobiano, el antibiótico. El antibiótico tiene un efecto, puede ser bactericida, bacteriostático, es ahí donde yo también veo la dosis. No puedo dar dosis subóptimas o dosis que voy a incrementar la nefrotoxicidad o lo que genere como parte de reacción del fármaco que yo voy a dar. Les explico, he visto varios casos, de repente por ahí, ¿no? En varias áreas donde colocan el ciprofloxacino endovenoso, viene de 200 miligramos el frasquito. Entonces, veo ciprofloxacino 200 miligramos endovenoso cada dosis. Es una dosis subóptima. Lo ideal sería 400 cada 12. Ahora en los nuevos estudios podemos dar quinolonas cada 8 horas, altas dosis, ¿no? Viendo también la función renal y todo el paciente, ¿no? No solo dándolo así, tengo que ver la función renal. Porque si la función renal está alterada, sobre todo en pacientes sépticos, shock séptico, que vamos a ver en la clase de sepsis, yo tengo que ajustar mi dosis en beta-lactámicos porque le voy a generar mayor daño renal. Entonces la dosis es importante y cómo lo voy a dar. Por ejemplo, los aminoglicósidos, la amicacina, se da 1 gramo cada 24. Antes se daba cada 12, que también puede ser una opción. Pero ya se ha visto que al ser concentración dependiente, doy una vez al día, cada 24, y me dura. Inclusive tiene un efecto postantibiótico que también lo vamos a ver en aminoglicósidos, como en el caso de amicacina. Y la toxicidad. Ver el fármaco, los beta-lactámicos que son más nefrotóxicos. Linezolid, ¿qué es? Hepatotóxico. Si el paciente está cirrótico con en realidad daño hepático, yo tengo que ajustar linezolid, en el caso de que yo dé linezolid. Entonces ustedes ahora que ya tienen todas las aplicaciones, no vamos a ver a veces todos los fármacos, todas las reacciones adversas. Por ejemplo, nosotros también nos guiamos bastante en nuestro caso de infectólogos en Sanford. Sanford nos ayuda bastante a ver, ¿no? La función renal. De todo y todo no nos vamos a aprender, porque al menos sabemos de mero, de banco, ¿no? Pero de todos, en función renal, cuánta dosis vamos a dar para no generar mayor toxicidad. Y lo otro es el agente, el patógeno, ¿no? Les había mencionado que hay patógenos que evaden, buscan mecanismos para evadir, ese es uno. Sus mecanismos de resistencia que pueden llegar a tener, tienen estos en realidad bacterias, ¿no? Si son intracelulares, ¿no? Porque hay bacterias intracelulares. Entonces, por ejemplo, la tuberculosis es una intracelular, ¿no? Entonces, tenemos que elegir el fármaco que va hacia la parte intracelular. Nosotros tenemos bastantes problemas también en el caso de cuando hemos tenido casos, van a ver los que quieren ser traumatólogos, nos han subido los casos de osteomielitis. Le hacen la biopsia de hueso, el cultivo de hueso, y sale una E. coli de repente, beta-lactamasa de espectro extendido, resistente a sulfamethoxazol, resistente a fluoroquinolonas, resistente a todo. Entonces, el osteomielitis yo tengo que dar 3 meses, de 2 a 3 meses. Entonces, ¿qué? ¿Los 3 meses va a estar hospitalizado para recibir carbapenems? Esa es nuestra problemática que ahorita tenemos. Y los que quieran ser traumatólogos van a tener también esa problemática, ¿no? Entonces van a tener y nos van a llamar, vamos a estar en constante ahí, llévatelo a tu servicio, ¿no? Ya, chicos, entonces la idea es que veamos esa parte, ¿ya? Creo que hasta ahí ya no me están cansados. Y la parte esta es la que quiero que repasen, ¿ya? Está en esta figura dónde es el mecanismo de acción de cada antibiótico. ¿Dónde va rifampicina? En ARN polimerasa. Los ADN, quinolona, metronidazol. La proteína 50 es encaprólido, quinolona, oxazolidona, ¿no? Todo esto tiene que volver a repasar. ¿Ya, chicos? Entonces, y las familias, ¿ya? Cefalosporina, ¿quiénes de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación? ¿Quiénes son los monobactámicos? ¿Quiénes son los inhibidores de beta-lactamasa? Todo eso le voy a preguntar a ver la próxima clase. ¿Ya?